Buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias. Un saludo a FENALCO, agradecerle a FENALCO Solidario por la invitación, al diseñador de FENALCO que me puso unos kilos de más a través de la inteligencia artificial en la foto que estábamos viendo ahí, también agradecerle porque salí muy remozado, muchas gracias. Creo que tengo que hacer dieta de inteligencia artificial. Yo traje hoy en día una charla alrededor de algunas verdades incómodas alrededor de la economía circular. Normalmente estos eventos nos gusta mucho venir a aplaudir lo que estamos haciendo y yo quisiera que tuviéramos una reflexión sobre lo que no estamos haciendo en economía circular, que me parece muy importante. Y me parece clave porque nos ayuda a encontrar esos baches que tenemos en el territorio, no solamente hablando de las alcaldías o de las entidades que están alrededor de esto, sino del compromiso que tenemos que tener todos en este proceso. Y mi primera palabra con la que quiero trabajar es con localidad. Y localidad yo la interpreto porque nosotros tenemos que ser capaces de tener respuestas locales a un problema global. Si nosotros no tenemos respuestas locales a ese problema, tenemos una deficiencia enorme en un proceso económico como en la economía circular. Y les voy a poner un ejemplo con esto. Si yo les dijera a ustedes que donaran en esta cuenta de banco a este niño que quisiéramos ayudarle, un niño en Afganistán, y quisiéramos ayudarle, seguramente muchos de ustedes rápidamente tuitearían o harían una donación de $1 en esa cuenta. Pero si yo les dijera que ese niño está afuera de la plaza minorista, al frente, al borde del río, y que fuéramos a llevarle un almuerzo a ese niño en vivo y en directo, seguramente la mitad de los que donaron o tuitearon se bajarían del problema. El problema no está mucho más allá. El problema no está en que un pitillo le llegue a una tortuga en el Océano Pacífico y se le clave en un ojo, como son las grandes campañas de Greenpeace o de muchos de los que están intentando que reflexionemos sobre el tema. El problema está aquí, todos los días aquí. Todos tenemos una responsabilidad diaria de resolver nuestro propio problema. Nuestros problemas de economía circular están aquí diariamente y tenemos que ser capaces de resolverlos de esa manera. Y la segunda palabra con la que a mí me gusta hacer esa intervención es el CAPEX. Muchos aquí hemos oído hablar de que el metro de Medellín es autosostenible, ¿cierto? Es autosostenible en operación, pero toda la inversión que se hace para la construcción del metro es hecha con recursos o de la alcaldía, o fue hecha con recursos de la nación, o es hecha con recursos de cooperación internacional, pero no interviene en el modelo de negocio. Hoy en día la economía circular, que casi toda la teoría de la economía circular viene de Europa, está trabajada alrededor de que el CAPEX de las inversiones que se hacen en economía circular son subsidiadas en su gran mayoría. Nosotros, ¿por qué si invertimos en carreteras? ¿Por qué si invertimos en el metro? ¿Por qué si invertimos en escuelas? ¿Y por qué no hacemos una sola inversión de verdad seria? No estoy hablando de Medellín, en Colombia, alrededor de los procesos de tratamiento de los residuos, aunque fuera a fondo perdido. No tenemos ni una. Hoy en día los ejemplos de plantas de separación en Colombia son súper escasos. Y los que empezaron a funcionar, empezaron a dar pérdidas y los cerraron. Tenemos plantas de separación, por lo menos 5 en Colombia, completamente cerradas, porque supuestamente no da el modelo de negocio. Pero las externalidades que genera los residuos alrededor de esos modelos de negocio, nunca las validamos. Ahora vamos a ver algunos ejemplos sobre ellas. ¿Por qué nosotros tenemos una tara tan grande de hacer inversiones a fondo perdido para poder desarrollar procesos tecnológicos alrededor de los residuos? La secretaria ahora nos hablaba de ese ciclo que tenemos cada 7 años del vaso y del problema que tenemos con la pradera. Cómo era de interesante el año pasado cuando estábamos en crisis. Cómo era de interesante las discusiones que estábamos dando de a ver qué íbamos a hacer.
Hoy en día pues nos alegramos de hacer un proceso y de haber organizado un desorden que la administración anterior dejó en Envarias y en EPM, y eso está absolutamente muy bien. Pero otra vez volvimos a respirar y ya los alcaldes todos dicen no, sigamos mandando la basura para la pradera, y no nos estamos cuestionando realmente lo que tenemos que hacer alrededor de eso. Entonces, aquí la reflexión es esa: ¿por qué no de verdad nos metemos la mano al bolsillo, las administraciones, el área metropolitana, el departamento, el país, a hacer realmente inversiones a fondo perdido? No importa que no tengan una TIR del 12, del 15, del 20%, que no tengan un payback de 4, 5, 6 años, a fondo perdido en serio, y hagamos inversiones reales. ¿Cuánto llevamos aquí hablando de la planta de transformación que tenemos que tener en esta ciudad? Llevamos muchísimo tiempo hablando de lo mismo, y realmente hoy no tenemos absolutamente nada sobre eso. Y en el OPEX yo tengo una teoría que hemos venido trabajando con algunos amigos, y aquí veo que hay algunos responsables de este proceso. Ya en la operación, ¿qué vamos a hacer en 5 años cuando los recicladores en Colombia hayan disminuido de manera enorme en nuestro país? Y la teoría y la hipótesis es la siguiente: hoy en día nuestros recicladores tienen entre 57 y 58 años en promedio de edad. No tenemos una segunda generación. Afortunadamente, porque los recicladores tuvieron una obsesión de decir, yo no quiero que mi hijo sea reciclador, yo quiero que mi hijo sea un profesional, y sacaron muchísimas segundas generaciones de recicladores adelante. Hoy en día, de los recicladores, del 15% que podemos tener en promedio de reciclaje en Colombia, la responsabilidad del 8% es a cargo de los recicladores. Hoy en día, ¿qué va a pasar en 5 años cuando los recicladores tengan 63, 64 años en nuestra ciudad? Hay un amigo mío que se llama Alejandro González, el director ejecutivo del ICLEI, que además tiene una teoría que es aún más compleja. Y él dice, nos hemos dedicado mucho a quitarle los animales que arrastraban esas zorras con las cuales reciclaban en la ciudad, y estamos muy preocupados por la atracción animal, pero ¿y la atracción humana? Esos mismos recicladores hoy siguen arrastrando unas toneladas todos los días de reciclaje y llevándolas hasta los lugares donde se las compran. Hay un proteccionismo de la ley enorme alrededor de los recicladores, y eso nos alegra muchísimo, pero vuelvo y repito, ¿qué va a pasar en 5 años cuando no tengamos realmente una segunda generación de recicladores y el modelo cambie? Y hoy en día ellos son responsables, afortunadamente, de una cantidad muy importante del reciclaje que hacemos en nuestras ciudades y en nuestro país. El mercadeo, fundamental en la economía circular, fundamental es ultra fundamental. Les voy a poner un ejemplo aquí clave. Estos señores de Sprite, hace unos 2 años y medio más o menos, tomaron la decisión de cambiar su botella verde por la botella transparente. La campaña se llama Somos más verdes que nunca. Seguimos tomando la misma Sprite que antes, pero ahora cuando tomamos Sprite tenemos una conciencia de que esa botella que estamos tomando allí se puede reciclar más fácilmente que la botella verde anteriormente. 11% más de ventas de Sprite a nivel mundial a cargo de esta campaña. Eso es una bestialidad en números, pero una bestialidad en números, que lograron hacer haciéndonos sentir a nosotros más verdes, haciéndonos sentir con una estrategia que realmente tiene un fondo muy importante, y por eso la economía circular es economía circular, no es filantropía circular, pero desarrollaron un proceso que nos permitió que pudiéramos sentirnos mucho más cercanos a esa bebida. No contentos con eso, desde el año pasado en Inglaterra vienen implementando una botella sin etiqueta, porque además la etiqueta también tiene problemas en el proceso de reciclaje porque es un material distinto. En Inglaterra, el último reporte del mes pasado ya tiene un 9,5% de aumento de ventas de Sprite en Inglaterra. Imagínense
Es la única botella en todo el anaquel que no tiene etiqueta. Es la única botella que realmente está generando un proceso de reciclado mucho más rápido y mucho más eficiente que lo que estamos haciendo antes. Eso es economía circular real. Podemos tener discusiones si el azúcar, si el Sprite, lo que ustedes quieran, pero esto es aplicación de un proceso de mercadeo real alrededor de la economía circular. Hablemos de eficacia. Y de eficacia, la secretaria lo decía ahora, hoy en día estamos vertiendo 3.200 toneladas de residuos al relleno sanitario de La Pradera todos los días. Esos son 11 piscinas olímpicas llenas de basura todos los días. Y además de eso, estamos llevando 333 carros de basura todos los días transitando por nuestras vías. Eso es eficacia. La eficacia hoy en día nos dice que estamos enterrando 3.200 toneladas de basura todos los días. Lo estamos haciendo. Estamos, digámoslo, trasladando el problema a enterrarlo en el relleno sanitario. Pero eso es realmente lo que queremos como sociedad. Esto es realmente lo que queremos hacer. 333 carros que vienen desde 42 municipios distintos de Antioquia hacia el relleno sanitario de La Pradera. Muchos de ellos con 150 kilómetros de recorrido llenos y 150 kilómetros de recorrido vacíos. Muchos de ellos son vehículos del año 92, 93, o sea que imagínense la contaminación que están generando y vehículos que no están destinados para trasladar basura, son vehículos compactadores, pero que están vertiendo lixiviados por todas las carreteras de Antioquia. Eso es eficacia, es una pregunta muy importante. Y ahora hablemos de eficiencia. Y hablamos de eficiencia y yo lo quiero trasladar porque la secretaria también lo decía ahora, muy importante, el tema de la economía circular no es solamente el tema de los residuos, en el tema del agua, ¿qué estamos haciendo y cómo nos estamos cuestionando? Les voy a poner un ejemplo cortico. Yo tengo una niña de 16 años, Amalia. Con Amalia he sufrido durante muchísimo tiempo para que Amalia se bañe en un lapso de tiempo decente, de acuerdo al consumo de agua que tenemos. Y entonces le he quitado el celular, le he puesto a pagar la cuenta del agua y no había manera de hacerlo. El año pasado, en conjunto con el CTA, hicimos una campaña copiada de esta campaña original que se llama Báñate en una canción. Y Báñate en una canción es que nosotros el domingo, Amalia y yo escogemos cada uno una canción. Tenemos un parlantico en el baño y solamente nos podemos bañar con lo que dure esa canción. En mi casa está prohibido el reggaetón. Entonces ella puede escoger a Dua Lipa, a Taylor Swift, bueno, a lo que Amalia crea, menos que sea Bad Bunny. Pero además el cambio que tiene Amalia cuando sale del baño es que sale feliz. Para nosotros hacer cambios radicales en los paradigmas de las personas, tenemos que hacer que el cambio salga del corazón, no del bolsillo, no de otro tipo de cosas, sino que salga del corazón. ¿Cuáles realmente son esas campañas eficientes que podemos tener nosotros para ese tema? Bueno, a Amalia se le olvida que yo soy ochentero y yo tengo la posibilidad de tener Bohemian Rhapsody que dura 5 minutos 30, o Led Zeppelin que tiene canciones de 13 minutos, o Pink Floyd que tiene sinfonías de 26 minutos, así que ella va perdiendo conmigo en ese sentido. Un tema muy importante son las externalidades. Cuando hacemos una evaluación de PIG en la economía circular, entonces todo el mundo dice, no, es que los proyectos de economía circular no dan. No dan, imagínense, solamente calculemos la huella de carbono de los 333 carros diarios de basura que se trasladan hasta La Pradera, hasta más allá de Barbosa, todos los días. ¿Cuánto vale esa huella de carbono que estamos generando allí? Nadie la calcula porque nadie la paga, ¿cierto? Se la estamos botando al aire, se la estamos botando a la atmósfera, pero nadie es el pagador de ese proceso. Y así las externalidades del proceso de no hacer economía circular son gigantes. Muchos de los alcaldes de Antioquia hoy tienen que sacar plata
sacar plata en efectivo en vez de invertirla en educación, en vez de invertirla en un hospital, para pagarle al operador de basura por la deficiencia que hay entre la tarifa y lo que le cuesta a esa alcaldía recoger la basura todos los años. Alcaldías que tienen que pagar 2.000, 2.500, 3.000 millones de pesos al final del año para poder hacer un proceso de disposición final de residuos en vez de estar aprovechando eso para hacer aprovechamiento de los residuos. Y ese es un cuestionamiento muy importante alrededor de las externalidades. La secretaria también hablaba de las políticas públicas. Son súper importantes las políticas públicas, pero yo quisiera hacer un llamado de que no hagamos ni una más. Aprovechemos las que tenemos. Nosotros tenemos un marco normativo gigante alrededor de la economía circular. Tenemos responsabilidad extendida del productor, tenemos el tema de basura cero que tiene el ministerio hoy en día del gobierno nacional, tenemos el Ministerio de Ambiente, tenemos la declaratoria de hecho metropolitano del área metropolitana, tenemos estrategia de economía circular de la gobernación de Antioquia, tenemos estrategia de economía circular con decreto en la alcaldía de Medellín. Ni una política más. Aprovechemos las que tenemos, pongámoslas en práctica realmente, porque hoy en día, después de mucho desgaste de hacer procesos de políticas públicas, tenemos muy poquitos resultados alrededor de los procesos que tenemos hoy en día realmente en economía circular. Este es un tema muy importante. Tenemos que ver la planificación territorial con el sentido de la circularidad. En el COVID, muchos de ustedes saben que en París y algunos urbanistas empezaron a trabajar el tema de las ciudades de 15 minutos. Las ciudades de 15 minutos son ciudades circulares. O sea, pensar en que la resolución de los problemas sea alrededor de donde vivimos, de tener la industria, de tener el transporte, de desarrollar las ciudades de manera mucho más eficiente, nada menos eficiente que una ciudad como Bogotá, que tiene un montón de gente viviendo en Chía a 2 horas y tienen que venir al centro de la ciudad todos los días y devolverse otra vez 2 horas al final del día. Eso no puede ser una ciudad eficiente y no puede ser una ciudad circular. La ciudad circular tiene que plantearse como una ciudad que responda a sus inquietudes, a sus problemas, a su desarrollo en un radio mucho más pequeño y que sean obviamente mucho más eficientes. Y por último, el tema de la cultura. Yo no sé cuánto nos hemos gastado, y hablo de todas las entidades y en mucho tiempo de la historia, intentando que la gente se pare en la fuente. Y entonces contratamos mimos, contratamos campañas en radio, contratamos volantes, imprimimos folletos, hacemos de todo y nunca, pero es que nunca hemos podido. Y entonces no se puede. Pues yo les voy a poner un ejemplo. La ceja, aquí. No vamos a hablar de Finlandia, no vamos a hablar de Suecia, no vamos a hablar de ninguna ciudad del norte de Europa. Vamos a hablar de La Ceja. Hoy en día, La Ceja recupera más del 80% de sus residuos. La Ceja. La Ceja es hoy en día un ejemplo gigante de lo que se puede hacer realmente de manera eficiente. Y hoy en día tiene un relleno sanitario que se lo quisieran en muchísimas partes del mundo y tiene un proceso de recolección de 5 días en cambio de 3, de 5 días, donde recogen aprovechables, no aprovechables y orgánicos con bolsas de colores separadas y distintas. Entonces no estamos distantes de ese proceso. Y por eso yo quiero dejarlos con esta última reflexión que tiene mucho que ver con la historia que les contaba ahorita de Amalia. Si nosotros no hacemos cambios reales que les lleguen al corazón a la gente, es imposible. Esto es en Estocolmo. La gente solamente subía por las escaleras eléctricas y la alcaldía, preocupada por el tema de la salud de las personas, dijo: a ver cómo hacemos para que la gente suba por las escaleras análogas. Y se inventaron en conjunto con Volkswagen un cuento de pintar las escaleras como si fueran un piano y ponerles ruido como si fueran un piano. Y entonces la gente, al otro día la reacción es que la gente empezó a cambiar el paradigma que tenían de subir por las escaleras eléctricas a subir por las escaleras análogas. Con una condición muy importante, y es que cuando salen arriba, salen felices.
El cambio de paradigma no tiene que ver con las restricciones, sino que tiene que ver con que la gente realmente estaba jugando alrededor de subir por allí. 66% más de las personas que subían antes por las escaleras eléctricas ahora suben por las escaleras análogas. Y eso se transfirió a las otras estaciones. Y la gente se dio cuenta de que las otras estaciones que no están pintadas con piano también podían hacer el ejercicio y podían subir por las escaleras análogas. Un resultado enorme que nos permite poder decir cómo tenemos que hacer los cambios culturales para poder hacer que realmente tengamos una eficiencia en la separación en la fuente, cosa que hoy en día no hemos logrado. Muchísimas gracias.